Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema clave en obstetricia, ¿no? Fundamental. Sí, uno que realmente define mucho de cómo puede ir un nacimiento. La relación entre la estática fetal y la pelvis materna. Exacto. O sea, dicho fácil, cómo se acomodó el bebé ahí adentro. Y cómo los huesos de la mamá le abren o no el camino para salir. Tal cual. La interacción entre el pasajero y el pasaje, podremos decir. Tenemos material clínico, anatómico, bastante técnico, hay que decirlo. Sí, tiene sus detalles. Nuestra idea es justamente desmenuzar esos conceptos, esas mediciones que son, cruciales para poder anticipar un poco cómo puede ser un parto. No son solo palabras médicas, sino entender esa coreografía increíble entre bebé y mamá. Una danza, ¿sí? Es que, de entrada, impresiona la precisión que se necesita para evaluar esto, ¿no? Es como leer un mapa súper específico antes de un viaje importante. Totalmente. Es un mapa dinámico, además. Bueno, vamos a desglosar este mapa, entonces. Empezamos por el viajero, por el bebé. ¿Qué es exactamente la estática fetal? Dale, empecemos por el feto. La estática fetal es un término que agrupa varias cosas. Por un lado, cómo se relacionan las partes del cuerpo del bebé entre sí. Su postura interna, digamos. Ajá. Y, lo más importante, cómo se ubica el bebé completo respecto al útero y sobre todo a la pelvis de la madre. Es definir su lugar y orientación justo antes y durante el parto. Entiendo. Y un primer concepto clave a ella dentro es la actitud fetal. Esto se refiere a la relación de las partes del feto entre sí. La cabeza con el tronco, los brazos, las piernas. ¿Cómo está él consigo mismo, digamos? Eso mismo. Y lo normal, lo más favorable, es una actitud de flexión. La cabeza bien pegadita al pecho, los brazos y piernas doblados, cruzados sobre el cuerpo. Se hace como una bolita. Claro, compacto. Exacto. Así ocupa menos espacio y presenta los diámetros más chicos al canal de parto. Es una adaptación genial. ¿Y si no está así, si no está en flexión? Bueno, ahí hablamos de actitudes anormales. La principal es la deflexión o extensión de la cabeza. Si la cabeza, en vez de doblada, está a derecha, o peor, tirada para atrás. Presenta diámetros mucho más grandes a la pelvis. Y eso, claro, puede complicar o incluso impedir un parto vaginal. Es como una primera señal de alerta, ¿no? Ok, actitud es la postura interna. Pero después vienen esos otros términos que a veces suenan parecidos. Situación, presentación, posición. Se confunden fácil, ¿verdad? A ver si aclaramos qué es cada uno. Acá se pone más específico el asunto. Totalmente. Son tres cosas distintas, pero claro, muy conectadas. Son la base para describir dónde y cómo está el bebé. A ver. Dale. Primero, la situación. Imagina la alineación general. Es la relación entre el eje largo del feto, o sea, de su cabeza a sus nalgas, y el eje largo del útero de la madre. Ajá. Lo más común, pero por lejos, más del 99% de las veces, al final del embarazo, es la situación longitudinal. Los dos ejes van paralelos. Es la ideal. Claro. Mucho menos común y más complicada es la transversa. Los ejes perpendiculares. El bebé está como acostado, atravesado. Cruzado. Exacto. Y también existe la oblicua, que es como en diagonal. Esta suele ser inestable, o sea, casi siempre se termina volviendo longitudinal o transversa cuando empieza el parto. Bien, eso es situación. ¿Y presentación? Presentaciones, si ya sabemos que está longitudinal, que es lo habitual, ¿qué parte del bebé se asoma primero a la entrada de la pelvis? ¿Qué parte va a liderar el descenso? La cabeza o la cola, digamos. Básicamente, puede ser cefálica, que es la cabeza, o podálica, que son las nalgas o los pies. En la situación transversa, que dijimos que era rara, bueno, ahí no hay una presentación clara como tal, pero se suele hablar de presentación de hombro, aunque es más bien una consecuencia de estar atravesado. Entendido. ¿Y la tercera? Posición. Y posición ya es el detalle fino, el ajuste final. Dentro de una presentación, ponele cefálica, la posición nos dice cómo se orienta un punto específico de esa cabeza fetal, un punto guía, con respecto al lado derecho o izquierdo de la pelvis de la madre. Ah, o sea, si mira para un lado o para el otro. Exacto.
Por ejemplo, si la parte de atrás de la cabeza del bebé, el occipucio, apunta hacia el lado izquierdo de la mamá, o al derecho, o si está más hacia adelante o más hacia atrás, es la orientación precisa dentro de la pelvis. Queda clarísimo. Situación. Alineación general. Presentación. ¿Qué parte va primero? Posición. ¿Hacia dónde mira esa parte? Mencionaste que la cefálica es la más común, pero incluso cabeza abajo, la actitud del principio sigue siendo súper importante, ¿no? Importantísima. Que la cabeza esté abajo es lo mejor, sí, pero ¿cómo está puesta esa cabeza? Marca una diferencia abismal. Depende del grado de flexión o extensión, o sea, de la actitud, tenemos distintas modalidades de presentación cefálica. Y esto es fascinante porque un pequeño cambio en el ángulo de la cabeza cambia totalmente el diámetro que tiene que pasar por la pelvis. A ver, Mide unos 9.5 centímetros. El punto guía que usamos para saber la posición es el occipucio, la nuca, digamos. 9.5 centímetros, ok. Luego, si la cabeza no está ni flexionada ni extendida. Como en una posición militar, ¿viste? Indiferente. Hablamos de presentación de bregma. Bregma. Sí. El punto guía es la fontanela mayor, el huequito blando más grande del cráneo. Y acá el diámetro que presenta es el occipito frontal, mucho más grande, unos 12.5 centímetros. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Claro, eso ya complica bastante el paso. Después, si la cabeza está un poco extendida, tenemos la presentación de frente. El punto guía es la nariz, o la glabela, entre las cejas. El diámetro es todavía mayor, el occipito mentoniano. Generalmente con esta presentación no es posible un parto vaginal. Directamente no pasa. Muy difícil, casi imposible por vía vaginal. Y el extremo es la presentación de cara. La cabeza está totalmente tirado para atrás. ¡Cara! Sí, presenta la cara. El punto guía es el mentón. Y acá pasa algo curioso. El diámetro que presenta, se llama submento bregmático, vuelve a ser de unos 9.5 centímetros, parecido al de vértice. Ah, mira vos. Pero, aunque el diámetro sea chico, el mecanismo de parto es mucho más complejo y tiene más riesgos, tanto para el bebé como para la mamá. Impresionante cómo unos grados de inclinación cambian todo. Mencionaste los puntos guía o puntos de reparo. ¿Cómo ayudan a saber la posición? ¿Se palpan? Sí, son clave y se identifican con el tacto vaginal durante el trabajo de parto. Son referencias anatómicas del bebé que nos dicen, por ejemplo, si el occipucio, en la de vértice, está hacia la izquierda y adelante de la pelvis de la mamá. Que sería bueno, ¿no? Sí, la occipito ilíaca izquierda anterior es una posición muy común y favorable. O si está hacia atrás, posterior, que a veces se asocia con partos más largos, más trabajosos. Cada presentación tiene su punto de reparo principal. Vértice, el occipucio. Podálica, la cresta del sacro del bebé. Cara, el mentón. Frente, la nariz. Transversa, el acromion del hombro. Entiendo. Identificar bien estos puntos y cómo se relacionan con la pelvis materna es una habilidad fundamental para seguir cómo va el parto. Ya ubicamos al bebé con bastante precisión. Pero claro, el bebé no flota en el aire. Tiene que pasar por un túnel de hueso. Cambiemos el foco ahora a la madre, a la pelvis. Se habla de pelvis mayor y pelvis menor. ¿Cuál es la que importa para el parto? Las dos son parte de la pelvis ósea, pero la que es realmente crucial para el parto es la pelvis menor. También se le dice pelvis verdadera o canal pélvico. La menor. Sí. La pelvis mayor, o falsa, es la parte de arriba, la más ancha, la que forman los huesos ilíacos. Pertenece más bien a la cavidad abdominal, le da soporte al útero cuando crece, pero el bebé no tiene que atravesarla para nacer. La pelvis menor es el túnel de hueso de abajo. Va desde la entrada, que llamamos estrecho superior, hasta la salida, el estrecho inferior. Por ahí sí o sí tiene que pasar el bebé. Sus medidas y su forma son determinantes. El verdadero camino. Exacto. Y dentro de esta pelvis menor nos fijamos en 3 niveles clave. El estrecho superior, que es la puerta de entrada, el estrecho medio, que suele ser la parte más angosta, y el estrecho inferior, la salida. Lo interesante es que, aunque no podemos meter una regla ahí para medir todo exactamente, Claro. sí podemos estimar clínicamente sus diámetros para ver si esa pelvis parece apta para un parto vaginal. Hablaste de la entrada, el estrecho superior. Y hay un diámetro ahí que parece ser la estrella, el conjugado obstétrico. ¿Por qué es tan importante y cómo hacen para medirlo si no es directo? El conjugado obstétrico es vital, sí.
Representa la distancia más corta entre el hueso sacro por detrás, el promontorio, y el pubis por delante, justo a nivel de la entrada de la pelvis. Es el espacio real, anteroposterior, que tiene el bebé para empezar a bajar. El primer filtro, digamos. Algo así. Debe medir como mínimo unos 10.5 centímetros para considerarse adecuado. Y el truco clínico, como decís, es que no lo podemos medir directamente. Lo que sí podemos medir con un tacto vaginal es el conjugado diagonal. Ah, otro conjugado. Sí, este va desde el borde de abajo del pubis hasta el promontorio del sacro, atrás. Como el hueso pubis tiene un grosor y una inclinación, sabemos que el conjugado obstétrico es más o menos 1.5 centímetros más corto que el diagonal. Entiendo la lógica. Entonces, si durante el tacto vaginal la persona que examina no llega a tocar el promontorio con los dedos, es una excelente señal. Buen dato. Quiere decir que el conjugado diagonal es largo, probablemente más de 12 centímetros, y por lo tanto el obstétrico seguramente supera los 10.5 centímetros necesarios. Es una estimación indirecta, pero muy útil en la práctica. Ingenioso, ¿sí? Una señal indirecta pero fuerte. Y más abajo, ¿qué otros puntos o medidas importan en el estrecho medio y el inferior? Bueno, en el estrecho medio, el punto crítico suelen ser las espinas ciáticas. Son dos puntitas de hueso a los lados. La distancia entre ellas es el diámetro transverso o biespinoso. Debería ser de unos 11 centímetros. Si esas espinas son muy puntiagudas o están muy metidas hacia el centro, ¿Achican el paso? claro, reducen ese espacio lateral. También importa el diámetro anteroposterior a ese nivel, que es un poco más grande, unos 12 centímetros. Y en el estrecho inferior, la salida, miramos sobre todo el diámetro transverso entre las tuberosidades isquiáticas. Los huesos donde nos sentamos. Esos mismos. Se llama diámetro bisquiático. También debería rondar los 11 centímetros. Y otra cosa muy importante en la salida es el ángulo subpúbico. Es el ángulo que forman las ramas de abajo del pubis. Tiene que ser un ángulo abierto, de 90 grados o más, como un arco amplio para que la cabeza salga cómoda. Un arco, no una punta. Exacto. Si es muy cerrado, muy agudo, dificulta la salida final. Bien, parece un análisis bastante completo de la estructura. ¿Y cómo se evalúa todo esto en la consulta? En la práctica. Es un examen complicado. Se hace mediante la pelvimetría interna o clínica. Es básicamente un tacto vaginal hecho con cuidado, normalmente hacia el final del embarazo, por ahí de las semanas 35-36 o cuando empieza el trabajo de parto. Con los dedos índice y medio se exploran de forma sistemática esos puntos clave que nombramos. A ver, Se intenta alcanzar el promontorio para estimar el conjugado diagonal. Se palpa la forma del sacro, si es curvo hacia atrás, cóncavo, que deja espacio, o si es más bien plano. Y si tiene algo de movilidad hacia atrás, lo que llamamos retropulsión. ajá. Se tocan las espinas ciáticas a los lados, para ver si son romas o más bien agudas, prominentes. Se estima el ángulo subpúbico, abriendo los dos dedos debajo del pubis a ver si forman 90 grados o más. Se mide el diámetro bisquiático de la salida. A veces se usa el puño cerrado o los nudillos de la otra mano, poniéndolos entre las tuberosidades isquiáticas. Si cabe el puño, que son unos 8 u 8.5 centímetros, se considera bien. Mira qué práctico. Sí, y también se evalúan las paredes laterales de la pelvis. Si son rectas, si se cierran hacia abajo, convergentes, o si se abren, divergentes. Es una evaluación que necesita experiencia, claro, pero te da una idea global de la arquitectura de esa pelvis. Y supongo que, como en la arquitectura, no todos los diseños son iguales. Escuché hablar de distintos tipos de pelvis. ¿Eso es relevante? Sí, muy relevante. Aunque la verdad es que, en la realidad, muchas pelvis son una mezcla de tipos, ¿no? Pero clásicamente se describen 4 tipos morfológicos puros, basados sobre todo en la forma que tiene el estrecho superior, la entrada. ¿Cuáles son? Está la ginecoide. Es la forma clásica femenina, la más común, casi la mitad de las mujeres la tienen. El estrecho superior es redondeado u ovalado, pero más ancho que largo. Las paredes son rectas, las espinas no molestan mucho y el ángulo subpúbico es amplio, más de 90 grados. Es la pelvis ideal, la que da el mejor pronóstico para un parto vaginal fácil. La pelvis del libro. Algo así. Luego está la antropoide. Es más ovalada, pero al revés, más larga de adelante hacia atrás. Se ve más en mujeres de raza negra. A veces favorece que el bebé se ponga mirando hacia atrás, en posición posterior. Ok. Después, la androide.
Tiene forma como de corazón o triángulo. Se parece más a la pelvis masculina. El estrecho superior se angosta hacia adelante. Las paredes suelen cerrarse hacia abajo. Las espinas son prominentes y el ángulo subpúbico es cerrado, menos de 90 grados. Esta es la menos favorable para el parto vaginal. Se asocia más a que el bebé se atasque. La más difícil. Sí. Y por último, la platipeloide. Es una pelvis aplanada, muy ancha de lado a lado, pero muy cortita de adelante hacia atrás. Es la más rara, menos del 3%. Y también tiene mal pronóstico para el parto vaginal porque a la cabeza le cuesta mucho encajarse, pasar la entrada. Entendido. Pelvis predomina ayuda mucho a entender por qué algunos partos fluyen súper bien y otros encuentran obstáculos en puntos concretos. Fascinante cómo la forma realmente condiciona la función. Bueno, entonces ya tenemos al bebé ubicado, la estática fetal, y analizamos el camino, la pelvis. ¿Cómo sabemos en qué punto del viaje está el bebé? ¿Cómo se mide cuánto ha bajado? Ahí entra la altura de presentación, ¿correcto? Exactamente. La altura de presentación nos dice a qué nivel está la parte más baja del feto, usualmente la cabeza, dentro de la pelvis de la mamá. Es fundamental para ver si el parto está progresando. Hay dos formas principales de evaluarla. ¿Cuáles? Una es por fuera, palpando el abdomen. Se usa la técnica de los quintos. Se ve cuántos quintos de la cabeza del bebé se pueden palpar por encima del hueso pubis. Si se palpan los 5,5, la cabeza está alta, libre. Si se palpan 2,5 o menos, ya se considera encajada. Y si no se palpa nada, 0,5 está profundamente encajada. Es una forma rápida de tener una idea. Práctica. Y la otra forma, que es más precisa, es con el tacto vaginal, usando las estaciones de Lee o los planos de Hodge. Las estaciones de Lee son las que más se usan hoy. Toman como punto de referencia el nivel de las espinas ciáticas, esas puntitas que palpábamos antes. Ese nivel es la estación 0. El punto 0. Exacto. Por encima de las espinas se usan números negativos. -1, -2, -3, -4 centímetros. Cuanto más negativo, más alta está la cabeza. Y por debajo de las espinas, números positivos. +1, +2, +3, +4 centímetros. Eso indica que ya pasó la parte más estrecha y se acerca a la salida. Los planos de Hodge son parecidos, pero dividen la pelvis en 4 planos imaginarios. Queda claro. Y mencionaste varias veces un término clave, encajado. Parece un hito importante en el proceso. ¿Qué significa exactamente que la presentación esté encajada? Encajado es un término técnico, pero es muy gráfico, ¿no? Significa que el diámetro más ancho de la parte que se presenta para la cabeza fetal, es el diámetro biparietal, de lado a lado, ya logró pasar a través del plano del estrecho superior de la pelvis. Cruzó la puerta de entrada. Exacto. Es como si la parte más grande del bebé hubiera superado con éxito esa primera puerta del canal de hueso. Clínicamente esto suele corresponder a cuando la parte más baja de la presentación llega al nivel de las espinas ciáticas, o sea, la estación 0 de Lee o el tercer plano de Hodge. Ajá. Es un momento súper importante porque indica que al menos en cuanto a tamaño de entrada, la cabeza cabe. Una vez que está encajada, la cabeza ya no flota libremente por encima del pubis, está fija dentro de la pelvis. Entendido. El encajamiento es como la confirmación de que la primera gran prueba de tamaño se superó. Entonces, resumiendo un poco todo esto que exploramos. La forma en que el bebé se pone, la estática fetal, y las características del camino, la pelvis materna, tienen que ser compatibles para que el parto avance bien. Evaluar todo esto parece fundamental para tomar decisiones, ¿no? Absolutamente. Entender la estática fetal y hacer una buena valoración de la pelvis permite al equipo de salud anticipar si un parto vaginal es viable, dónde podrían aparecer dificultades. Por ejemplo, una pelvis androide con un bebé que viene de vértice pero mirando para atrás. Claro. Y estar preparados para actuar si hace falta. Ojo, no es predecir el futuro exacto, ¿eh? Cada parto es un mundo, pero sí es tener la mejor información posible para acompañarlo. Y aunque la pelvis ginecoide sea la ideal, se pueden atender partos en otros tipos de pelvis si la presentación del bebé es buena y el parto progresa bien. La clave es saber integrar toda esta información espacial, anatómica. Una integración compleja pero vital, sin duda. Me dejas pensando. Interesante, quizás para seguir pensando después. Hablamos mucho de medidas, de huesos, de puntos anatómicos muy precisos. Pero el parto es un proceso súper dinámico, vivo. Sí, claro. ¿Cuánto pesan realmente otros factores que son más difíciles de medir? Pienso en la fuerza de las contracciones, la coordinación entre ellas.
La capacidad de los músculos y ligamentos de la mamá para estirarse, para dar lugar. O esa capacidad increíble que tiene la cabeza del bebé para moldearse, para cambiar un poquito su forma al pasar por el canal. Es una excelente pregunta esa. ¿Hasta qué punto la anatomía es destino? ¿O cuánto margen de maniobra y adaptación hay realmente en el nacimiento? Más allá de los centímetros y los tipos de pelvis. Justamente. ¿Es la anatomía un guión escrito en piedra? ¿O hay más espacio para la, digamos, improvisación fisiológica de lo que a veces las clasificaciones nos hacen creer? Es algo que, la verdad, sigue fascinando y generando debate en la obstetricia. Sin duda, una reflexión profunda para cerrar esta inmersión. Muchísimas gracias por guiarnos a través de esta compleja, pero fundamental relación entre el bebé y la pelvis materna. Un gusto, como siempre. Y gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos. Despedida y créditos estándar.